defaulto. Está en la mesa, está Tomás Bulat, Néstor Piterol, Agustín Datelli. Digo, ¿cómo se sale de todo esto sin pagar consecuencias que sean demasiado caras? Tomás, Néstor, Datelli, no sé qué quiera. A ver, Tomás. A ver, la situación en la que estamos es una situación rara, es decir, inédita, digamos, normalmente porque los default históricamente surgen después de una crisis. O sea, normalmente lo que vos tenías era una crisis fuerte, económica, te imposibilitaba poder pagar y entonces vos tenías un default como consecuencia de la crisis. Hoy no estás teniendo una crisis que te lleva a un default, sino que estás teniendo un default por una cuestión que tiene que ver con complejidades legales, pero tiene que ver con una decisión de encarar una forma de una negociación con respecto al fallo judicial, que vale la pena decir, no es solo Griesa, es Griesa más la Cámara más la Corte de los Estados Unidos. Entonces, este mecanismo genera muchas dudas, porque en realidad lo que vos no tenés, la gente no es que tiene falta de capacidad de pago, sino que lo que está teniendo es un problema de cómo está encarando la situación de los fondos buitres. Y esto genera una situación de especulativa todo el tiempo, de ver si esto se soluciona rápido o no, si se espera hasta enero, etc. Entonces lo que genera es una situación de incertidumbre muy grande. Las consecuencias en la economía, mientras tenés la incertidumbre, es que todos los problemas que tenías son todos un poquito peor. O sea, porque vas a tener menos ingresos de dólares, si había inversiones van a pararse las inversiones. O sea, tenés de todos los problemas que tenías de antes, que son recesión, inflación, etcétera, vas a tener un poquito más de todo. ¿Cuánto? Y no lo sé. Esto va a depender de cómo evolucione y estas medidas para adelante, porque es un default raro, no es un default al tradicional que viene después de una quiebra. Y esto es lo interesante. Interesante en el sentido de que estamos viviendo una experiencia que es realmente inédita. Es decir, vos estás hablando de un default y Diana habla de que no es un default. A ver, yo entiendo el discurso de Diana. El default lo define el deudor, el default lo define el acreedor, o sea, el otro lado. El otro lado ya definió cuando saltaron los credit default swaps o te bajaron las calificadoras de riesgo, dijeron que vos estás en default. Vale la pena recordar esto. Por ejemplo, Cuba con Argentina tenía una deuda muy grande, que no pagó, obviamente. Ahora, Argentina no la mandó al default a Cuba. ¿Qué hizo? Le perdonó la deuda. Qué sé yo, Costa de Marfil con Club de París tenía un montón de deuda. El Club de París no la mandó a default. ¿Qué hizo? Le condonó la deuda. O sea, el que toma la decisión o no de mandarte al default no sos vos, que sos el deudor, sino qué actitud toma el acreedor. En este caso, el acreedor decidió que la Argentina sí efectivamente está en default. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de pago. Entonces, esto es justamente lo que hizo saltar el default. Es una decisión. Néstor, vos representás la oposición, me gustaría conocer, en función de lo que dijo Diana, tu opinión. Sí, una oposición de izquierda, que no tiene nada que ver con la posición de los partidos tradicionales, porque nosotros consideramos que acá hay una crisis general de deuda. El país está en una situación de insolvencia. Es decir, un país que solo puede pagar deuda con nueva deuda, tiene una crisis de deuda. Y es una crisis abarcativa de todo. No es lo que dice Tomás. Claro, no es lo que dice, pero esta es la realidad que tenemos. Porque esta saga del endeudamiento con el Club de París, totalmente oneroso, ¿no? Una deuda de 5.000 pasó a 10.000 millones de dólares. El problema de la indemnización a Repsol, el reconocimiento de los litigios en los tribunales internacionales ha llevado a un curso de endeudamiento que hipoteca al país. Entonces, el concepto nuestro es que por la vía de pagarle a los buitres, de inmediato vamos a una hipoteca enorme. No vamos al gran despegue pero de que llueven dólares si hay o no hay, porque digo, mi oráculo en economía es Tomás. Ahora, y vos me decís que lo que dice Tomás no es cierto, entonces yo no sé a quién creerle. Bueno, veamos lo siguiente, pasemos a las pruebas. Yo digo, y la otra alternativa, que es el default. Hacete cargo de lo que dijo Diana recién respecto a la oposición, Néstor. La alternativa, no, la oposición de la que ella habla no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos oposición por izquierda. No, yo lo único que conozco, gobierno y oposición. Ella tiene razón. No, eso es falso. Yo no me refiero a eso. No, pero digo, esto de correr por izquierda es fácil, hasta suena simpático, pero viste qué sé yo. Quiero decir lo siguiente, la alternativa del default es para preparar al país para pagar esta deuda que nos hipoteca al futuro a partir del 1 de enero. Es decir, que son dos alternativas de hipotecamiento que nos van a llevar. Como el Banco Central tiene reservas de libre disponibilidad, no mayores a 15... Cuando hablamos de hipoteca me agarra un susto a mí, te juro. Bueno, pero esta es la realidad, porque la deuda hoy bien medida son 250.000 millones de dólares, después de todos estos compromisos. Sí. Y ahí no te tomo la eventualidad de los cupones de PBI, la deuda de las provincias. Es decir, hay una situación de endeudamiento. Y el Banco Central tiene reservas líquidas de libre disponibilidad
de no más de 15, 16 mil millones de dólares. Hago una pregunta y te la hago a vos para que después pueda contestar ella. ¿El gobierno se siente más cómodo con este escenario económico donde se discute si hay default o no? Digo, vos, ahí quiero ir yo. Para, déjame hablar. Es decir, ¿se siente más cómodo en este escenario que haciéndose cargo, por ejemplo, de la situación de Vudú, de la inseguridad y de todos los otros problemas? Digo, ¿este es el escenario que ha elegido el gobierno para llegar al 2015? ¿Dar este debate y no el otro? No, es una pregunta política que estoy haciendo. Ahí arranco yo. Te lo anoto si querés, si no lo entendiste. Después para los demás panelistas. Sí. Yo creo que los que no estamos cómodos somos los argentinos, porque ya estamos viviendo un grueso ajuste. 500.000 de despidos en el último año, una caída del poder adquisitivo del salario real y jubilaciones, lo cual, bueno, el impuesto a las ganancias sobre los salarios, que la presidenta en 2 líneas en el último discurso dijo no lo voy a mover. Sí. Lo cual es una confiscación a los salarios que respiran un poquito. Los demás están completamente hundidos. A ver, Diana, ¿qué opinas respecto a esto? Digo, no quieren hacer pelear. No, bueno, lo que pasa es que yo conozco las opiniones de... Lo que pasa es que el público se renueva, ¿me entendés? Claro. Es decir, hacer de cuenta como que no sé. Entonces, por lo tanto, sorprendete a lo que dice, frente a lo que dice él y contestale, te pido por favor. ¿Sí? El impuesto a las ganancias, que sería bueno que en realidad que el impuesto no sea un impuesto al salario, ojalá pudiéramos llegar algún día a esa situación, no es la situación a la que hemos llegado ahora. Es verdad que la presidenta se refirió mostrando cómo respecto de las jubilaciones o de alguna de los logros de este proyecto político, el impuesto a las ganancias contribuía a saldar deuda social con los que tienen menos que los que tributan esas ganancias, y de esa manera explicó por qué no es ahora donde va a modificar nuevamente cuando él te corre mínimo. por izquierda, cuando Pitrola te corre por izquierda. Me ¿sí? encanta a mí. Te quita, te y saca lo que pasa es que yo tengo un corazoncito... ¿sí? Claro, por eso te lo digo, te quita el discurso. ¿Sí? Sí, pero no me lo quita porque yo decidí estar donde estoy, pero me gusta que ellos lo digan. Bien, te agradezco mucho, gracias Diana. Me voy a la